He padecido de alergia estos días, no sé por qué. Es alergia, no es COVID, se los prometo. ¿Verdad? Les decía que esta semana fue el cumpleaños del doctor Silvio Tolini. Doctor Silvio Tolini, Dios te bendiga. Happy birthday. Dios lo bendiga, Dios lo ha restaurado. Los doctores ya lo declararon sano del corazón, digamos. Ya está totalmente recuperado de la difícil cirugía que pasó. La recuperación, a pesar de su edad y de su condición, fue bastante rápida. 6 semanas básicamente y ya estaba recuperado. En Navidad él ya estaba predicando en la congregación, gracias a Dios. Así que qué bueno, ¿verdad? Dios los bendiga. Tal vez ustedes no conocieron al hermano Abdiel Orozco. El hermano Abdiel Orozco era el pastor de una de las iglesias luteranas en Guatemala. La misión luterana en Guatemala no es muy grande. Uno de ellos uno de los pastores de la misión luterana hacía la broma de que eran como 3,000 personas en todo el país contando los muertos. dice que no, contando los muertos. No eran muchos, ¿verdad? Eran algunos sínodos pero eran muy poca la gente. Yo tuve el privilegio en estos últimos, tal vez un año y medio, de participar en una mesa de pastores de diferentes denominaciones reformadas. Somos pastores que vemos la necesidad de impartir más teología reformada en Guatemala y hubo un esfuerzo por ahí de unirnos. El hermano Abdiel Orozco falleció anoche, lamentablemente, y escribíamos ahí en el chat de los pastores, ¿verdad? Paradójicamente, pues lamentamos su muerte, de verdad, y al mismo tiempo, pues celebramos su vida, celebramos que ya está con el Señor, con el Salvador, ¿verdad? Y Dios fortalezca a la familia del hermano Abdiel Orozco. Pues definitivamente, pues no era alguien pues tan conocido, o tal vez ustedes nunca lo habían oído mencionar, pero para que recordemos en oración a estos hermanos. Amén. Sigamos recordando en oración también a los enfermos, Narciso, a Flori, que le ha costado bastante, ¿verdad? Pero Dios los bendiga y los ayude. Amén. Pasemos ahora al momento de la predicación. Por favor, abran sus documentos en Mateo 7, versículos 7 al 12. Vamos ya casi terminando el Sermón del Monte. Y dice el pasaje que hoy vamos a predicar, Mateo 7, versículos 7 al 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oremos. Padre, en esta mañana hemos abierto la Escritura y hemos preparado, Señor, nuestro corazón, nuestra mente para ser edificados por medio de su lectura y también por medio de la explicación o exposición de la misma. Yo te ruego personalmente que me ayudes, que me ilumines por medio de tu Espíritu Santo, me regales de tu misericordia y de tu gracia para poder exponer con fidelidad lo que aquí estamos leyendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Las ideas contrastantes y contundentes en este pasaje que hoy acabamos de leer son las siguientes. Humanos malos, Padre bueno. Dice Jesús, si vosotros siendo malos. Jesús no está preguntando, chao, ¿ustedes creen que son malos? No. Jesús dice, vosotros siendo malos, ¿sí? Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre, quien es bueno? Esta es la idea contrastante. A partir de ese contraste es que debemos entender el pasaje. La posición arminiana, digamos, semipelagiana, enfatizaría la bondad del ser humano a pesar de ser pecador. En el versículo 11, digamos. Cosa que en última instancia sería relevante en el contexto de la salvación, porque no es por obras, no es por la bondad del ser humano
que se llega a Jesucristo o se llega al Padre, sino que es precisamente porque el humano es malo y Jesucristo es bueno que éste puede llegar a la presencia de Dios y obtener salvación. Este pasaje nos recuerda el estado absoluto de los seres humanos, siendo malos, los seres humanos. La historia de la redención se resalta en la lectura de esta siguiente pregunta: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? De nuevo, el entendimiento del pacto, el entendimiento de la salvación y del acercamiento de Dios bueno al ser humano malo nos ayuda a entender que el enfoque redentor de los pasajes sigue alimentando nuestro entendimiento de la salvación. Vuelve a darnos un luzazo, vuelve a darnos un anuncio de la salvación. Amén. ¿Quiénes pedían en el primer siglo? ¿Quiénes eran los que en el primer siglo decían dame? En el contexto histórico eran los necesitados, ¿sí? Ya que los gobernantes no pedían, los gobernantes solicitaban, requerían, ellos demandaban que se les diera no solamente lo que pedían en términos físicos y materiales, sino que demandaban respeto, demandaban adoración. El César demandaba adoración. Él no pedía a los judíos: pregúntenles a los judíos si se quieren arrodillar ante mí, que soy el César. No, él no pedía, él demandaba. Los que pedían eran los necesitados, ¿sí? Por lo tanto, los que recibían eran aquellos que demandaban. No porque pedían como favor, como misericordia, sino porque lo exigían. ¿Quiénes eran los que buscaban? Buscaban los de baja condición. De hecho, a ellos los mandaban a buscar, ¿sí? Como cuando Saúl todavía no era rey, el papá le dijo: anda a buscar las burras que se perdieron, ¿verdad? Y era, este patojo no tiene nada que hacer, aunque sea que vaya a buscar algo. Esta era la cosa en el primer siglo, ¿no? Recuerden que Herodes no salió a buscar al niño cuando le dijeron: el rey de los judíos ha nacido, lo voy a ir a buscar. No, Herodes mandó a buscar. Y cuando lo encuentren, llámenme para yo ir a matarlo. Era su intención, ¿no? Herodes envió a buscar. Los gobernantes no se rebajaban a ir a hacer la búsqueda. Esa tarea era la de los de baja condición. Cuando encontraban aquello que el rey había mandado a buscar, ¿quién se llevaba el crédito? Ah, encontramos lo que el rey mandó a buscar. Entonces todos anunciaban y decían: el rey encontró. Pero los que encontraron fueron los que mandaron. Sí, pero eso no importa. Esos fueron los que fueron a hacer el trabajo. Pero quien mandó a buscar fue el rey. Por lo tanto, el crédito se lo lleva el rey porque él encontró, aunque hayan sido otros. Este era el punto. ¿Quiénes tocaban a la puerta? De nuevo, los siervos, ¿sí? Los siervos tocaban a la puerta. De hecho, una de las funciones de los centinelas en las murallas de las ciudades era ver hacia afuera. Si de repente miraba que venía un séquito, un montón de caballos, ese ha de ser una persona importante. ¡Abran la puerta! Para que esa persona importante no tuviese que tocar a la puerta, sino que cuando llegara, la puerta ya estuviese abierta, ¿sí? Miren, el dar alimento o sustento a los hijos es universalmente entendido como un favor que se hace a los pequeños, ¿sí? Que miren, nuestros papás, ¿va? Agradecido deberías estar que te doy de comer, ¿verdad? Entonces generalmente se entiende como un favor que se hace a los niños, aunque otros enfoques se entienden como una especie de impulso natural. Tanto los animales como los seres humanos, cuando tienen crías o cuando tienen niños, mala onda no darle de comer al niño, ¿vale? Vamos a darle de comer. Es como un impulso natural, algunos creen eso. Es decir, los hombres al reproducirse tienen por sí la inclinación de dar a sus descendientes el pan, el alimento, el sustento. Si seguimos esa ruta de argumentación, la pregunta sería: ¿quién puso en el hombre esa inclinación de dar a sus descendientes? Y obviamente vamos a llegar a la conclusión de que es Dios quien puso en el ser humano ese impulso natural de dar a aquellos que vienen después de él. En ese sentido, el pan en estos tiempos representa el alimento o sustento en general. Específicamente, el pan era un elemento básico de la dieta hebrea. Se ha estimado, dice Fred White,
Dice, si se ha estimado que en Oriente, en esas tierras, 3/4 partes del pueblo se alimentaba de pan o de los productos manufacturados con harina o trigo o cebada. Es incuestionablemente el principal alimento en el Oriente. Todo acerca del pan, desde que se siembra la semilla hasta que se amasan las tortas, es hecho en el nombre de Dios en esos lugares. Es decir, el 75% de la gente en esos lugares, en esos momentos, se alimentaba de pan. No era casualidad que Jesús dijese, yo soy el pan de vida. Miren, una de las maneras más primitivas de cocinar el pan digamos en estas tierras era poner la masa sobre piedras calientes. Antes de que existieran hornos, las piedras calentadas eran como una especie de comal, ¿no? En donde se cocinaba la comida. Esto lo podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 6, cuando Elías está dormido en el desierto. Dice que miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Ascuas eran precisamente esas piedras calientes sobre las cuales se cocinaba. Aunque varias veces otras formas de cocer el pan se pueden encontrar, la relación entre el pan y las piedras podría iniciar, digamos, en esa manera, porque son los dos elementos que Jesús utiliza. ¿Quién de vosotros cuando su hijo le pidiere pan le da una piedra? No, no, ¿verdad? O sea, hay una relación entre ambas, pero no le voy a dar con lo que cocino el pan y no le voy a dar pan, le voy a dar pan, no le voy a dar lo que utilice para cocinarlo. Otra cosa que menciona Jesús aquí es el pescado. El pescado que tenía aleta y escama era un animal limpio. No todos los peces eran limpios, según la ley en Deuteronomio 14. Una comida de las favoritas de Israel era el pescado, ¿sí? Y era el sustento. También tenía una implicación económica. Gran parte de la economía del primer siglo se basaba en la pesca. Y Jesús aquí contrasta la serpiente con el pez. El pez era para el alimento. La serpiente, pues claramente no era considerado un alimento en Israel. Al contrario, era un animal que representaba el mal, que representaba el enemigo. La imagen de darle a un hijo una serpiente en vez de un pan denotaba la maldad suprema. Sí, era lo más malo que podía hacer un ser humano. ¿Cómo le voy a dar a un niño indefenso una serpiente en vez de un pez? No, no se puede. Estos elementos contextuales nos ayudan precisamente a entender un poco mejor de qué está hablando Jesús en esta parte del sermón. Esto lo encontramos en Lucas 11, versículos 9 al 13. Ustedes pueden ver esta misma escena relatada en el Evangelio de Lucas. Y en el capítulo 6, versículo 31 también del Evangelio de Lucas, Lucas registra estos elementos, ¿no? Entonces ustedes lo van a poder ver ahí. ¿Qué significaban entonces estas palabras? Miren, el objetivo de Jesús al enseñar al discípulo era enseñarle a pedir. Pedid y se os dará. Debe ser interpretado, el pedir debe ser interpretado a la luz de lo que Jesús ya enseñó en el Sermón del Monte. ¿En qué otra parte del sermón Jesús ya enseñó a pedir? Bueno, básicamente cuando habló del Padre Nuestro o enseñó a orar, ¿sí? Nada que ver con aquellas frases de yo declaro, yo decreto que es mío y lo tomo en no, aquí Jesús está hablando al contrario de una actitud diferente a la hora de pedir al Dios Todopoderoso. Jesús estaba enseñando a sus discípulos la actitud correcta a la hora de pedir, ¿sí? En la oración del Padre Nuestro, Jesús ya dejó en claro que el acercarse a pedir es porque el Padre es superior, el Padre es bondadoso, es bueno y las criaturas no. Jesús ya enseñó en la oración al Padre Nuestro que es el Padre el único que tiene la capacidad de dar. Las criaturas no tienen el derecho de simplemente tomar o decir yo produje esto. No, es el Padre el que da. Esta es la tónica de lo que Jesús está diciendo. Jesús está enseñando que el pedir debe ser entendido en su condición, en la condición de criaturas que no exigen ni demandan, sino que al contrario piden para que se les extienda gracia y misericordia. Miren, Jesús hablándole a sus discípulos les dice que si piden al Padre, les será dado. El Padre da. No es que no dé, el Padre da. Salud. Esto es muy importante porque sus discípulos debían pedir al Padre. Esto tenía implicaciones sociales y
políticas también, porque ¿cómo es que no le vas a pedir al César? El objetivo del primer siglo y la dinámica del política del primer siglo era: el César es el que me da, él es el que me sustenta. Por eso es que la cara del César está en las monedas. Literalmente diríamos en Guatemala, la ficha del César está en las monedas, ¿no? Para recordarme que es él el que me permite comprar, es el César el que me permite adquirir, el que me permite obtener sustento. Pero Jesús está diciendo: no, aquí no es el César, no es otro ser humano, es el Padre el que da, no es el gobernante el que da. ¿Sí? ¿A quién le pedían los discípulos? Tenían que pedirle a los gobernantes. Y Jesús los está poniendo en aprietos. Pero de eso se trata la vida cristiana. Ustedes me siguen a mí, me aman a mí, que soy el Hijo de Dios. Pidan al Padre, a nadie más. Es importante recordar que al pedir al Padre siempre es según la voluntad del Padre, no según la voluntad de la criatura. La palabra se os dará, el verbo dará, viene del griego didomi, que significa conceder, como dar de la propia voluntad para su propio beneficio, otorgar, dar como regalo, ¿sí? En ese sentido debemos entender que el único que verdaderamente tiene la capacidad de dar, otorgar y conceder como regalo es el Padre, nadie más. No, pero el César, no, pero es que el César, el mismo Jesús, antes de ser crucificado, Jesús le deja en claro la situación a Pilato, ¿verdad? Quien era un representante del César. Y le dice a Pilato: la autoridad que tú tienes es porque alguien más te la dio. No es porque tú la hayas obtenido de tu propia iniciativa o de tu propio poder. Tú, Pilato, eres gobernante solo porque mi Padre te lo permite. Si no, no. Entonces aquí Jesús está diciendo: hay que pedirle al Padre, no a nadie más. Miren, esta idea parece que Jesús la contrapone con la petición del impío. En sus notas les puse la referencia, Proverbios 20, versículo 4. Dice: el perezoso no hará a causa del invierno. ¿Qué hace el perezoso? Pedirá pues en la siega y no hallará. Jesús aquí está diciendo: ustedes no son perezosos, no son impíos. Jesús enseña que al buscar serán capaces de hallar. El impío, el perezoso, busca y no halla. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos: ustedes no son eso. Ustedes son lo contrario. Cuando ustedes busquen, ustedes van a hallar. Esta idea parece estar en armonía con aquel hombre de la parábola del tesoro escondido y de la parábola de la perla de gran precio. Aquel que andaba buscando un tesoro y lo encontró. También dice Proverbios 8:17: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Jesús está llevando a su máxima expresión estos proverbios. Su máxima expresión en ambos sentidos. El impío no hallará. Y aunque busque salvación por sus propias fuerzas, no la hallará y estará perdido por la eternidad. Pero aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero buscará y hallará. No solo salvación, sino que todo aquello que necesita. Esto está en contraposición con el impío, porque dice Proverbios 14:6: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Jesús añade a su enseñanza el otro elemento de, ya hablamos de pedid y se os dará. Y Jesús ahora dice: tocad y se os abrirá. Esto era algo importante también, ya que no todo el que tocaba la puerta se le abría la puerta. No es como en Guatemala, tocan, ¿va? ¿Quién? Yo. Y abre, ¿va? ¿Quién era yo? Saber, pues, pero solo en Guatemala pasa, ¿va? ¿Quién? Yo. Y abre. No, así no era la cosa del primer siglo. Si antes, ¿quién? Yo. ¿Quién es yo? ¿Va? Para ver si le abrimos, ¿verdad? Yo soy tal y tal persona que vengo. Y entonces, espérese. Mire, dice que viene tal. No, ese no le abran, no lo conocemos, ¿verdad?
Es como la, la historia de Lot, ¿no? Que cuando tocaron a la puerta los hombres de la ciudad que querían abusar de los hombres que habían llegado a la casa de Lot, no se les abrió la puerta. Lot abrió y salió él a dar la cara, porque las puertas y las murallas, digamos, estaban para detener el paso de aquellos que querían llegar a hacer daño, ¿no? Entonces, la puerta es una de las líneas de defensa en ese sentido. Pero aquellos que traen buenas nuevas de paz, ¿sí? Que eran invitados o que se les estaba esperando a que llegaran, ¿sí? Se les abría la puerta de par en par. Entre, y no solo para darles entrada, sino que el abrirles la puerta. Ustedes son discípulos de Jesús. Por eso es que cuando Jesús dice, donde les abran la puerta, ahí quédense, porque allí me están reconociendo a mí. Entonces les abrían la puerta, pasen adelante, ustedes vienen de parte de Jesús, pasen adelante. No solamente era para abrirles la puerta para que pasaran, sino para indicarles que esta casa es su casa. Usted pertenece aquí. Usted no solo es bienvenido, sino es como que si fuera parte de esta familia. Esto es lo que Jesús está diciendo. Tocad y se os abrirá. Esto parece estar en contraposición con aquellas escenas en donde Dios mismo cerró la puerta, ¿sí? Por ejemplo, el arca de Noé. Dios cerró la puerta y nadie más entró. O las vírgenes aquellas que se quedaron dormidas, se les acabó el aceite, fueron a buscar y cuando fueron a buscar y había venido el novio, quisieron entrar. Lo siento, no hay para ustedes. Ya no se abre la puerta porque ustedes están afuera y son extraños. Luego Jesús avanza en su enseñanza con preguntas retóricas. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Son preguntas retóricas porque en su sano juicio la gente no hacía esto. Los hombres no le daban piedras a sus hijos en vez de panes, no le daban serpientes a sus hijos en vez de pescados. En algún sentido Jesús exagera estos contrastes porque son importantes. Por muy analfabeta que fuese un padre, no le iba a dar una piedra a un niño, le iba a dar el pan. Por muy ignorante que fuera una persona en el campo trabajando, no le va a dar una serpiente a un niño en vez de un pescado. El contraste es tan grande y exagerado para dar pie al verdadero mensaje. Y el verdadero mensaje es el que sigue. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Miren, eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes son malos y aún así hacen algunas cosas buenas. ¿Cómo esto? Darle de comer a los hijos. Malos viene del griego poneros, que significa perverso, culpable, malvado, malicioso. Dice, particularmente en modo activo, como malo por su naturaleza o condición. Miren el verbo, miren la palabra que Jesús utiliza para describirnos. Ustedes siendo poneros, malos, culpables, maliciosos, activamente, ustedes buscan hacer el mal. Si ustedes son así de malos y saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿sí? Si siendo así somos capaces de darle buenos regalos a nuestros hijos. Este punto es importante para explicarlo de manera concreta. La Biblia no enseña que el pecador no es capaz de hacer ningún bien. El pecador es capaz de hacer bien. El viernes analizábamos este caso. Aunque es malo por naturaleza, el pecador puede reconocer ciertas cosas buenas. ¿Verdad? Puede recoger la basura, puede cuidar el medio ambiente, proteger a alguien de un asalto. Por ejemplo, ayer estaba viendo unos videos, ¿verdad? Que la gente va caminando en un lugar así medio oscuro, ¿no? Y solitario, y de repente llega el de la moto y les pone la pistola, ¿verdad? Y la gente se asusta, ¿verdad? Cuando de repente pasa un carro y se lleva atropella al ladrón, ¿verdad? Vi uno que hasta la pierna el ladrón le colgaba así, ¿verdad? De tanto que le... O sea, digamos que esa persona hizo mal, que era mala, pero ayudó a esos pobres que los estaban asaltando. El pecador puede hacer algunas cosas buenas. No estamos diciendo que no, ¿sí? Todo eso y mucho más el pecador puede hacer. En cierto sentido tiene la capacidad de hacer el bien. Sin embargo, en cuanto a la salvación se refiere, es lo que no
creemos que el pecador pueda utilizar ninguno de sus herramientas, ninguna de sus herramientas para llegar a la salvación. En todo caso, esas cosas buenas que el pecador haga delante de Dios serán como trapos de inmundicia, dice Isaías 64, versículo 6. Finalmente, todo aquello bueno que el pecador haga siendo malo delante de Dios puede suceder, pero no le alcanza para comprar salvación. El pecador puede hacer cosas buenas siendo malo, porque como decía Calvino, aún queda imagen de Dios en él, pero contaminada o distorsionada. Por lo tanto, aunque siendo pecadores podemos hacer cosas buenas a nuestros hijos, lo que sigue en el verso es no solo una referencia a una cantidad mayor, sino que también es un contraste. Si vosotros siendo malos podéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice el verso, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Algunos ven este contraste, esta declaración como, ustedes siendo capaces de dar 100 quetzales, el Padre es capaz de dar 100 millones de dólares. Algunos ven eso en contraste de cantidad, pero no necesariamente es la cantidad lo que se está hablando acá, sino que el contraste de la naturaleza, ¿sí? ¿Sí? Y es este es realmente el pensamiento subyacente por las razones que mencionamos hace un momento. Las dádivas del Padre para con sus hijos se traducen en la salvación que les proporciona, y sus dádivas son buenas en todo sentido, ¿ok? Nadie puede decir que lo que el Padre ha hecho por sus hijos o lo que el Padre le ha dado a sus hijos es malo en algún sentido. Miren, estos casos son como muy recurrentes. Tienen un hijo, el cuate y la chava tienen un hijo, se pelean, otro, entonces se separan. Viene la chava, se va al juzgado y le dice, señor juez, mire, me hizo un hijo y no sé qué, no me quiere pagar. Y entonces entonces viene el Estado y obliga al cuate a pagar por la manutención del niño. Ahora, el cuate no quiere, pero lo obligan. Lo obligan. Ahora, aquí ese no es el caso. Aquí el Padre es bueno. El Padre no es así, hombre, es que yo los hice, va. Ustedes son mi creación. Les tengo que dar, va. No, esta no es la actitud del Padre. O sea, no, los ángeles no están, Señor, Dios, tú creaste a estos, dale de comer, hombre, no seas mala onda. Y el Padre con los ángeles, sí, va, mucha, va, está bueno, pues. Vos anda, dale a Elías, vos anda. O sea, no, el Padre no lo está haciendo de mala gana. Lo que Jesús está diciendo aquí es que en el Padre hay un deseo intenso, perfecto, motivado por su gran amor para dar. El contraste anterior es que ustedes siendo malos, si realmente somos honestos, muchos de ustedes, dice Jesús, ni siquiera quisieran tener hijo y darle. Ustedes son malos y aún así dan. Miren esa condición precaria de maldad. Y ahora eleven sus ojos a todo lo contrario. El Padre, ¿cuánto más podrá el Padre darles a vosotros? En armonía con lo que hemos venido diciendo después de interpretar todo esto, entonces viene la famosísima regla de oro, ¿sí? La regla de oro que a continuación describe de la siguiente manera. De hecho, empieza con estas palabras. Así que esas palabras se convierten en un puente. Habiendo considerado todo lo que ya les dije, entonces entiendan esto. ¿Ok? Debemos prestar mucha atención a esas palabras. Así como Dios hizo por sus hijos. Así como Dios hizo por sus hijos. ¿Sí? Lo que Dios ha hecho por sus hijos se convierte en una premisa teológica, una base para que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Muchos toman esta frase y dicen, esta frase se encuentra en todas las religiones del mundo. Los budistas, y es cierto, ¿no? Los budistas, los musulmanes, ¿no? Todas las religiones del mundo tienen esto. Y hasta sacan
He visto yo esos dibujos, esas caricaturas, donde salen los dioses de diferentes religiones y Jesús abrazando a un dios y sale así Jesús. Como quien dice, en esto estamos todos de acuerdo. Pero quiero ser enfático. No. Jesús no está de acuerdo con todos los demás dioses de las otras religiones. No, este no es el caso. Y esto es bien importante porque hasta yo una vez caí en eso. Y me puse a pensar, sí es cierto, esto está en todas las religiones del mundo, esto podría ser un punto de unión. No, no es el caso. Muchos quieren tomar esto como, esta es una de las partes de la Biblia que no ofende, usémosla. No, por eso Pablo decía, toda la escritura es inspirada por Dios. Cualquier parte de la escritura tú pudieras utilizar para enganchar a otros y hacerles entender que el único Dios es Jesucristo. Algunos creen que esta es una de esas partes de la Biblia que no ofende a nadie, por eso es bonita. Y el resto de la Biblia, entonces no. No, este es el punto. Así como Dios hizo por sus hijos, así también ustedes hagan. ¿Saben cuál es el problema? Todas las demás religiones no pueden decir eso. Sus dioses no hicieron lo que nuestro Dios hizo. Por eso es que esto es diferente. No es un punto de unión con otras religiones. No lo es. Desde ese punto de partida, desde lo que Dios hizo con nosotros o por nosotros, todo aquello que Dios hizo bueno por nosotros, así debemos hacer con nuestro prójimo. También puede entenderse desde el punto de vista negativo. Es decir, que Dios no nos hizo ningún mal. Por lo tanto, el mal que Dios no nos hizo, no se lo hagamos a otros. Entonces, todas las demás religiones toman y dicen, es que tenés que ser una buena persona. Entonces, si vos quieres que te hagan bien, hace bien. Si vos querés que no te hagan mal, no hagas mal. Entonces, ¿de dónde surge la idea? De aquí, del ser humano, de la criatura. Pero este verso nos está diciendo, no surge de aquí. Es por lo que Dios hizo. Si Dios hizo bien, haz bien. Si Dios no te hizo mal, no hagas mal. No nace de aquí, nace de arriba. Por eso es que no es compatible con ninguna otra religión. La premisa no es la misma. ¿Que la quieren copiar? Sí, porque les conviene. Pero no pueden decir lo mismo que nosotros estamos diciendo. Esta declaración ya había sido dada por otros, incluso antes de Jesús, ¿no? En forma negativa generalmente, como ya lo vimos. Fue dada por un ateniense en el siglo IV antes de Cristo. Fue dada también por Gilel, el rabino, un rabino muy famoso antes de Cristo, por ahí por la época de Cristo. También en la literatura apócrifa del periodo intertestamentario se encuentran algunas referencias parecidas a esto. En algún sentido, todas estas personas dijeron esta frase, pero de nuevo repito, lo dijeron para beneficio personal. Ese no es el caso de Jesús. Ahí puse una frase muy importante del gran comentarista D.A. Carson en sus notas. Dice, la regla de oro no es arbitraria. No, sin soporte racional, no lo es. Como en el humanismo radical en la mente de Jesús, la base racional descansa en su conexión con la verdad registrada en la ley y los profetas. Este verso no debe ser entendido como una máxima utilitarista. Quiero parar ahí. Esta es una máxima utilitarista. ¿En qué sentido? ¿Qué es el utilitarismo? El utilitarismo dice, hagamos el bien a la mayor cantidad de personas. Lo bueno es aquello que es útil. Aquello que no me es útil no es bueno. Eso es lo que dice el utilitarismo. Lo que D.A. Carson nos está ayudando a entender aquí es que esta no es una frase utilitarista. Esto no es algo que simplemente te sirve para andar por la vida siendo buena persona sin la necesidad de Jesús. No, no es eso lo que significa esta frase. Sigamos leyendo. No es una máxima utilitarista como por ejemplo la honestidad paga. Hemos de hacer a otros lo que queramos que nos hagan, no porque esperemos que nos regresen el bien, sino porque esa conducta es el objetivo de la ley y los profetas. Por eso es que la última frase del pasaje es eso.
Todas las cosas todas las cosas buenas que los hombres quieren que te hagan, hazlas y no les hagas mal. Y dice, porque esto es la ley y los profetas. Y en última instancia, ¿quién dio la ley y la revelación a los profetas? Moisés y los profetas. No, fue Dios mismo quien otorgó la ley y los profetas. El hacer bien a otros, el no hacer mal a otros, no es un asunto para mi beneficio, es una demanda de la ley y los profetas. Esto es lo que cumple la ley y los profetas. Cuando dice esto es la ley y los profetas, debe ser traducido más como esto es lo que cumple o llena el requisito de la ley y los profetas. En algún sentido, el contenido de la ley y los profetas se encuentra su máximo cumplimiento en que hagamos a nuestro prójimo el bien que Dios nos ha hecho. Amén. Apliquemos este pasaje. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, dice, pedid y se os dará. Pregunto, ¿a quién le pedimos? ¿A quién le pedimos cuando necesitamos algo? ¿A quién le pedimos cuando hay algo en nuestra vida que falta? Y yo sé que todos los que estamos aquí oramos todos los días, cada vez que vamos a comer, y algunos que ya van por medio plato, no hemos orado, va, para, oremos, ¿no? Y hacemos una oración ahí medio, como cuando Josué era más chiquito, va, vamos a orar, y Josué ya no aguantaba el hambre, ¿no? A media oración íbamos, ya, amén, 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 decía, hey, nos regañaban. No, cada vez que vamos a comer, vamos a orar. Entonces, en nuestras oraciones comunes y corrientes, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado esto. Y te pedimos que, y oramos y te pedimos que, y en algún sentido hemos convertido ese lenguaje como en algo muy común, ¿no? En nuestras oraciones, en nuestra jerga cristiana evangélica. Pero yo creo que este pasaje hoy nos debe de confrontar y nos debe hacer reflexionar de manera más aguda y concreta. Cuando de nuestra boca salen las palabras, Padre Celestial, yo te pido, esas palabras deben estar repletas de un significado más profundo, en el sentido de que yo te pido porque no tengo a nadie más a quien pedirle. De verdad no tenemos a nadie más a quien pedirle. Señor, yo te ruego, le voy a ir a pedir a mi jefe que no. Señor, yo te pido que pongas en el corazón de mi jefe, que pongas en el corazón de... Entonces cambiamos el objeto de nuestra fe de, sí te pido Dios porque de plano tengo que pedirle porque soy cristiano, pero finalmente dependo de aquel que me va a dar. ¿Qué tal cliente? Por favor, responda. ¿Qué tal? No, cuando pedimos, estas palabras deben ir repletas de un significado profundo, de una fe inquebrantable, en el sentido que de verdad, si no es Dios, no es nadie más. Es Él la fuente de lo que necesitamos. Es pedirle a Él, no a nadie más. Entonces, ¿eso qué significa? Que como ya le pedí a Dios, llevo con el cliente y usted, mire, yo ya le pedí a Dios, así que compre. No significa eso. No, significa, voy y si hago la venta, si me compran, bueno, y si no, no. El Padre me dio conforme a su voluntad. Aquí no me quiso dar, allá tal vez sí. Pero que vivamos con esa convicción de verdad que ¿a quién más vamos a ir? Piénsenlo en un momento, si Jesucristo no está en la escena, si el Padre no está aquí, ¿a quién le pedimos? Estamos perdidos. Yo de verdad a veces no entiendo cómo el incrédulo vive. De verdad, por la pura misericordia de Dios, porque de verdad no tiene a quién pedirle. Y por eso, ¿qué hace? Cuando el gobierno sale y dice, si en su recibo de luz sale y ustedes, ahí le vamos a mandar. Entonces va y pide. ¿A quién? A los hombres. Y pone su confianza en los hombres. Y pone su confianza en otras criaturas iguales a él. Y de verdad va y dice, deme. Y de verdad Dios en su misericordia, infinita misericordia, mira y dice, este incrédulo
piensa que este le va a dar, solo porque de verdad Dios es misericordioso y le da. ¡Ja! Esto es lo que nos está enseñando este pasaje. Primero debemos entender y recordar ustedes que no hay a quien más pedirle. No tenemos otra fuente. Es el Señor. Por eso cuando Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes también se quieren ir, váyanse. Pedro responde y dice, ¿y a quién? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, nadie más. ¿A dónde nos vamos a ir? Le dice Pedro. ¿A dónde? Entonces Jesús le permite quedarse porque entendió. Y ese es el objetivo, que entendamos hoy. ¿A dónde más vamos a pedir? Solo al Padre. Y es pedir de acuerdo a su voluntad, sabiendo que debemos pedir por nuestras necesidades y no para satisfacer los gustos de nuestra carne. Luego dice el pasaje que busquemos y hallaremos. Y esto es bien importante y creo que ya lo hemos hablado un poquito, pero quiero recordarlo. Es buscar diligentemente, pero sin afán. Es buscar y decir, bueno, no me ha salido negocio, no me salió aquí, voy a buscar aquí, voy a buscar aquí. No me sale, ¿verdad? Entonces, esta es una prueba en el sentido de que no haya afán en nosotros, sino recordar, yo soy un hijo de Dios, si busco voy a hallar. Y les garantizo, vamos allá. Vamos a hallar porque la palabra lo dice. Y hay que buscar con diligencia, pero sin afán, aquello que es valioso, aquello que tiene valor a los ojos de Dios, no aquello que tenga valor solo a nuestros ojos. Esta es una búsqueda diligente, sin afán, y debemos confiar en que hallaremos lo que buscamos porque estamos haciéndolo para la gloria de nuestro Dios y no para nuestra propia gloria. Miren, nunca olvidemos, este es otro punto muy importante y ya lo hemos mencionado varias veces en esta prédica, pero lo voy a volver a mencionar. No olvidemos nuestra condición. Nosotros somos malos, Él es bueno. Nunca se olviden de ello. Nosotros somos malos, Él es bueno. Lo poco bueno que podría haber en nosotros siendo pecadores, de nada serviría delante de los ojos del Padre. Si hay algo bueno que hemos hecho, recordemos que debe ser solo para la gloria de Dios. Y la última aplicación que podríamos dar es hacer a nuestro prójimo lo bueno que Dios nos ha hecho. Si nuestro prójimo necesita afecto, démosle afecto. Si lo que necesita es una llamada de atención, llamémosle la atención porque es algo que Dios hizo con nosotros. Es bueno que lo hagamos en armonía con lo que Dios ha hecho por nosotros. Incluso un castigo es bueno si está en armonía con lo que Dios ha hecho. Así que mis hermanos, de eso se trata este pasaje, ¿sí? De que de acuerdo a como Dios hizo con nosotros, así hagamos nosotros con los demás. Pongámonos de pie. Vamos a cantar nuestra doxología y vamos a terminar. Cantemos. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén. Padre Celestial, en esta mañana, yo como ministro ordenado, pastor en esta congregación, extiendo mis manos rogando tu misericordia y tu bondad sobre los miembros de esta congregación, para que tú los acompañes hoy y el resto de sus días como tú lo has prometido, y con tu mano providencial tú los sostengas, los bendigas y los protejas de aquí hasta el próximo día en que nos volvamos a reunir, para que podamos hablar de tu misericordia y de tu bondad y podamos testificar de lo bueno que has sido con nosotros. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra boca y testificar con aquellas personas que no te conocen. Que podamos, Padre Celestial, evangelizar, que podamos abrir nuestra boca como testimonio de lo bueno que tú has hecho con nosotros. Lo mejor que tú pudiste hacer con nosotros es darnos salvación. Ayúdanos por lo menos a abrir nuestra boca para que otros entiendan por medio de nosotros la salvación que tú tienes para ellos. Te glorificamos, te exaltamos y te rogamos que guardes a cada uno de los que hoy están aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Bendiciones, hermanos. Nos vemos. Pasen una buena tarde. Dios les bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto. Felicidades. Bendiciones. Sí. Bendiciones. Bendiciones. Hola. Yo.